La siguiente plática que tenemos, el tema es importancia de las colaboraciones y la diplomacia científica para abordar retos globales, desde retos en física de partículas al cambio climático. Su experiencia con el proyecto Homeward Bound, de la doctora Reina Camacho. La doctora Reina Camacho, científica venezolana colaboradora del experimento Atlas, cuyo objetivo es encontrar evidencias de partículas o de nuevas fuerzas que no están descritas dentro del modelo estándar de la física de partículas del Centro Europeo de la Física Nuclear CERN. Ella vivenció el descubrimiento del bosón de Higgs, así que recíbanla con un fuerte aplauso, por favor. ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos fuerte y claro. Ah, perfecto. Es perfecto. Bueno, espero que estén teniendo un muy buen congreso, un buen workshop. Eh, bueno, la verdad es un placer para mí. Muchísimas gracias por la invitación a participar. Y cuando estén listos, podemos empezar. Excelente. Bueno, un poco la idea es comentarles diversas actividades en las que he tenido el placer y la oportunidad de participar, y un poco lo que me han enseñado esas actividades en términos de la importancia de ejes fundamentales como la colaboración internacional, la infraestructura compartida y la diplomacia científica para afrontar retos globales que van desde la física de partículas hasta retos mucho más complejos, como es el cambio climático, por ejemplo. Entonces, la agenda de hoy la hemos estructurado de la siguiente manera. Primero, bueno, introducirme, presentarles quién soy, algo de contexto sobre el campo en el que trabajo y un poco mi camino científico, lo que he hecho en los últimos años, y luego ir a través de 3 ejemplos particulares que delinean y que demuestran estos ejes que estaba mencionando al principio. Les hablaré sobre un caso en particular de organización en el cual varios países latinoamericanos se unieron hace algunos años, en el 2018-2019, para crear por primera vez una estrategia a largo plazo para la infraestructura, para cómo desarrollar la infraestructura compartida, las infraestructuras de investigación, con un caso piloto que se dio en física de altas energías y cosmología. Entonces, bueno, les trataré de explicar un poco cómo fue el proceso, un resumen y qué fue lo que se logró en esta estrategia. Luego les hablaré, vamos a cambiar un poco de dirección, y les hablaré de una iniciativa de desarrollo de capacidades y cómo esto se integra en el desarrollo de proyectos y cómo esto se integra en esta visión de crear capacidades científicas. Este proyecto en particular se llama la Conga Physics. Les hablaré un poco de en qué consiste, qué se han hecho en los últimos años, cuáles son los retos y el futuro. Y finalmente, como lo mencionaban al principio, les hablaré también sobre mi experiencia en un proyecto que se llama Homeward Bound, y cómo ese proyecto me llevó a tener la oportunidad de estar en la Antártida el año pasado, en noviembre del año pasado. Entonces, bueno, primero un resumen de mi carrera, un poco presentarme y mostrarles un poco la vuelta que ha dado la vida y que me llevan a donde estoy. Yo soy venezolana, de origen venezolano, hice mi licenciatura en física en Venezuela y mi maestría, y gracias a un proyecto, un programa de colaboración, de intercambio científico que existía en ese momento cuando estaba haciendo mi licenciatura, era un programa de movilidad académica que existía entre la Unión Europea y algunos países en Latinoamérica, de los cuales Venezuela hacía parte. Yo tuve la posibilidad de ir a Francia a un laboratorio en París para hacer unas pasantías. Estuve allá 8 o 9 meses. Fue, digamos, la puerta o mi primer encuentro con la física de altas energías experimental. En Venezuela, en ese momento y aún actualmente, no existe
grupos de física de partículas experimentales como tal. Hay un gran, y existía un gran potencial en cuanto a física teórica. Varios de mis profesores trabajaban en el área, pero física experimental no teníamos laboratorios o no teníamos grupos de física experimental de partículas en mi laboratorio, pero gracias a este programa de desarrollo de capacidades, yo pude ir a hacer unas pasantías en un laboratorio en París y justo, y bueno, eso también implica o vendrá un poco en la discusión luego, porque para mí todo lo que es desarrollo de capacidades, todo lo que es este desarrollo de colaboraciones, estos proyectos para mí juegan un rol bastante importante en lograr una visibilidad y una participación para hacer nuestras colaboraciones científicas más diversas y más inclusivas. Justo luego de esas pasantías y a través de crear una red y network de trabajo durante las pasantías, empecé un doctorado. Me quedé en Francia, empecé un doctorado en otra ciudad, me moví a una ciudad que se llama Clermont-Ferrand, que está justo en el medio de Francia, e hice mi doctorado en física de partículas. En ese momento me uní a un grupo, a un experimento que se llama el experimento Atlas, del cual les hablaré en unos minutos. El experimento Atlas es uno de los 4 experimentos del Gran Colisionador de Hadrones en un instituto que se llama el CERN. Y bueno, estuve 3 años allí, hice mi doctorado en física de partículas. Luego hice una estancia postdoctoral, estuve 2 años trabajando con la Universidad de Ginebra. Me moví desde Francia a Suiza. Luego empecé a trabajar con la Universidad de Chicago también, aún todavía en el experimento Atlas. De hecho, sigo siendo parte del experimento Atlas. He estado trabajando allí desde el 2009. Entonces, bueno, estuve primero con la Universidad de Ginebra como postdoc y 2 años, luego 3 años con la Universidad de Chicago, y en el 2018 eh, entré como investigadora a lo que es el Centro Nacional de Investigación francés, que es un organismo que está adscrito al ministerio, es un organismo nacional que maneja todo lo que es la parte científica y todos los laboratorios que hay en Francia. Entonces, en el 2018 me uno al equipo del CNRS como investigadora y estoy trabajando en un laboratorio en París desde entonces. Por las vueltas que da la vida, volví al mismo laboratorio en el que hice mis pasantías la primera vez. A ver, déjenme tal vez hablar un poco del experimento en el que trabajo. Eh, Ustedes probablemente han escuchado en los últimos, déjenme volver acá, han escuchado en las últimas charlas hablar sobre la física de altas energías, la cosmología, y bueno, los físicos de partículas de altas energías estudian las escalas de longitud o estudian escalas de longitud cada vez más pequeñas. Y estudiamos las energías más altas posibles en la Tierra. Observamos la radiación cósmica natural procedente de fenómenos astrofísicos violentos en el universo, procesamos todos esos datos en un marco teórico, digamos, que sea coherente, eh, y todo eso, todas esas escalas de longitud, todos estos experimentos de muy altas energías para estudiar las escalas de longitud más pequeñas, para poder entender cómo interactúan las partículas más fundamentales que existen en el universo y que conforman el universo que tenemos, que conforman la materia que vemos a nuestro alrededor. En los últimos años, estos experimentos para estudiar las partículas y las escalas más pequeñas, para entender cómo funciona la materia y cómo ellas interactúan entre sí, se han vuelto cada vez más grandes y necesitan ser cada vez más grandes para poder aumentar las energías de las colisiones que se estudian. Mientras más energía tengamos, más pequeñas son las escalas a las que podemos acceder. Y actualmente el colisionador y el acelerador de partículas con el que estamos trabajando es el Gran Colisionador de Hadrones, o el LHC por sus siglas en inglés. Es un acelerador y colisionador de partículas que se encuentra en la frontera franco-suiza. A través de este acelerador, millones y millones de protones que están acelerados a casi la velocidad de la luz circulan un anillo de 27 kilómetros de circunferencia, 11.000 veces por segundo.
Están dirigidos dentro de este anillo, dentro de este acelerador de partículas, con un sistema de imanes que nos permiten hacer que los protones, que son partículas cargadas, sigan la trayectoria circular, pero también tenemos otro tipo de imanes más sofisticados, no dipolos, pero cuadrupolos, que hacen que logremos que estos paquetes de protones que se envían en cada dirección a través de ese anillo puedan ser focalizados tal que puedan interactuar en un punto dado a un momento dado. Estos paquetes de protones, de hecho tenemos 10 a la 11 protones en cada paquete que se envían en cada dirección del acelerador y se hacen colisionar cada 25 nanosegundos. Entonces tenemos miles de millones de colisiones cada segundo. Toda esta energía en los puntos de colisión se transforman en partículas. Ustedes recuerdan la relación entre la energía y la masa. Y en este gran colisionador, en este anillo de 27 kilómetros de circunferencia, a través del cual aceleramos y colisionamos protones, en este anillo tenemos 4 puntos de colisión. Entonces, en 4 puntos del anillo tenemos o hacemos colisionar los protones, hacemos colisionar estas partículas. Y acá en esta imagen ven cuáles son los puntos de colisión. Es el punto que se llama acá CMS, el punto que está acá que se llama LHCb, el punto donde está la etiqueta de Atlas y este otro punto que es donde se ve la etiqueta de ALICE. ¿Qué son estos nombres? Bueno, estos nombres son detectores de partículas. Porque para nosotros nos interesa entender qué es lo que pasa en estas colisiones. O sea, una vez que tenemos estas colisiones, toda esta energía se transforma en partículas y nosotros queremos estudiar justamente los productos de la colisión, estudiar estas partículas. Y la manera de hacerlo es utilizando detectores de partículas, que una manera muy simplificada de decirlo es como si fuesen cámaras fotográficas muy complejas. Ya veremos con más detalle una de ellas, pero son cámaras que nos permiten ver las partículas que se producen en las colisiones y entender qué es lo que ha pasado en estos procesos. En la imagen ustedes ven el círculo, que es el Gran Colisionador de Hadrones en amarillo, y solamente para darles una idea de lo que son 27 kilómetros de circunferencia, si ven atrás pueden ver un lago, ese es el lago que hay, el lago de Ginebra, que se llama el lago Le Mans, y justo en la parte de atrás pueden ver como una franja amarilla, justo donde dice acá la etiqueta del HCB, eso es la pista de aterrizaje del aeropuerto de Ginebra, solamente para tener una idea de lo grande que es el experimento o de lo grande que es el acelerador. Y este es el experimento en el que trabajo, es el experimento Atlas, es realmente una obra de ingeniería. De nuevo, son cámaras, son detectores que se han instalado, que se han desarrollado y se han instalado alrededor del punto de colisión. Entonces, esto es un cilindro, el detector es un cilindro que tiene 44 metros de longitud y 25 metros de altura. Las colisiones pasan justo en el centro del detector y el detector es como una cebolla, tiene diferentes capas de subdetectores, cada una de ellas, cada una de esas capas construida con una tecnología distinta y cada una de esas capas se encarga de medir propiedades particulares de las diferentes partículas que se han creado. Este detector, o el LHC en general, empezó a funcionar en el 2009-2010, así que ya tenemos aproximadamente 15 años desde que empezamos, desde que se está tomando datos. Y en general, la física de altas energías y cosmología, todo este campo en el que yo estoy trabajando, nos ha dado grandes avances científicos bastante recientes en el campo que han sido de verdad fundamentales en la comprensión de lo que es para nosotros el universo y en empujar las fronteras del conocimiento que tenemos en física. Solamente para nombrar dos de los avances científicos en el campo de física de altas energías y cosmología, voy a nombrar el descubrimiento del bosón de Higgs en el 2012, justo un descubrimiento que se hizo en el Gran Colisionador de Hadrones y donde el experimento Atlas participó en ese descubrimiento experimental de una partícula que fue predicha en los años 60 y que está
completamente relacionada con el mecanismo por el cual las partículas fundamentales de materia adquieren su masa. Y esto tiene grandes incidencias en entender la expansión del universo, por ejemplo. Es realmente algo que nos acerca más a una mejor comprensión del universo, este descubrimiento de esta partícula, una partícula que se descubrió en el 2012 y en los últimos años, con todos los datos que hemos estado obteniendo y analizando los experimentos, se ha entendido muchísimo más de las propiedades de esta partícula. Otro avance científico del campo de física de altas energías y cosmología que puedo mencionar es la observación de ondas gravitacionales por las colaboraciones LIGO y Virgo generadas por la colisión de dos agujeros negros en el 2016. Fue realmente una gran noticia en el 2016 este descubrimiento. Algo que no podemos dejar de lado es el gran desarrollo tecnológico que hacer este tipo de experimentos conllevan a desarrollo y transferencia tecnológicos. Todos estos experimentos nos revelan misterios de la naturaleza, pero también nos llevan al límite de lo que podemos construir, al límite de lo que podemos hacer, al límite de lo que podemos medir. Acelerar partículas subatómicas, hacerlas colisionar en un punto dado, detectar los productos de esas colisiones con experimentos o con detectores como el detector Atlas que les mostré y analizar una enorme cantidad de datos, todo eso necesita desarrollo tecnológico que también puede ser transferido luego a la sociedad. Algunos ejemplos del desarrollo tecnológico y de transferencia tecnológica puede ser la hadronterapia. Más de 100.000 pacientes con cáncer son tratados en todo el mundo en 45 instituciones haciendo uso de hadronterapia, que es una técnica que utiliza los mismos principios que nosotros utilizamos en los aceleradores de partículas. Otro ejemplo puede ser los sensores de imágenes médicas. Acá, por ejemplo, tenemos una imagen de una startup que se creó, fue una startup que se creó en el CERN con tecnología de los detectores de partículas que tenemos en el CERN. Esa startup se llama Mars y está haciendo unos sensores con una definición y con una precisión bastante increíble. Acá podemos tener la imagen de la muñeca de alguien y podemos ver los tejidos, los huesos, la estructura del reloj, que es bastante impresionante. Y otras dos cosas, esta tal vez ustedes ya la hayan escuchado, pero el hecho del protocolo de comunicación del WWW fue algo creado por el ingeniero Tim Berners-Lee en 1989 y es un protocolo que, bueno, actualmente nosotros no nos podemos imaginar la vida sin este protocolo de comunicación y lo utilizamos pues en todo, ¿no? La idea, en ese caso, de Tim era compartir información entre investigadores y universidades. O sea, él creó un protocolo de comunicación para poder compartir información entre investigadores y universidades que estaban en diferentes partes del mundo de manera más expedita. Y fíjense, esa transferencia tecnológica realmente nos ha cambiado la vida a todos como sociedad. Otro ejemplo de transferencia tecnológica que puedo mencionar es la GRID. Cada año en el CERN, con todos estos millones y millones de colisiones, son muchos datos los que se producen. De hecho, el CERN produce 15 petabytes de datos cada año. Y el GRID es un sistema de computing que comparte la carga de almacenar y de procesar toda esa información. Y eso hace que, por ejemplo, un grupo que esté basado en Brasil pueda, utilizando el sistema de GRID, acceder y analizar los datos que son tomados en Ginebra, en la frontera entre Ginebra, entre Francia y Suiza, donde está el detector. Entonces puedes hacer, mientras el detector está en el otro lado del mundo, un grupo en Brasil, un grupo en India, un grupo en Sudáfrica puede acceder a los datos y puede analizarlos. Todo esto implica colaboraciones internacionales. Y aquí vengo a uno de los puntos que mencionaba como eje para el desarrollo científico y para afrontar los grandes retos que tenemos hoy en día. Estos detectores son construidos y operados por colaboraciones globales.
Un caso específico es la colaboración Atlas en la que participo. Somos 3.000 científicos, científicas, un tercio son estudiantes de maestría y doctorado. Son 178 instituciones que vienen de 38 países y lo que es muy interesante es que independientemente de que puedan haber maneras de ver el mundo y la política y los sistemas de gobierno, gente que tiene diferentes religiones, que puede ver el mundo de manera distinta, que viene de un background distinto, todos se unen con un objetivo científico en común. Y eso es bastante, bastante interesante, en el sentido de que, por ejemplo, puedes ver israelíes y palestinos que están trabajando juntos en el mismo experimento. Justo después de la caída del muro de Berlín en Alemania, fue un punto de encuentro, el CERN, entre investigadores, científicos y científicas que venían de las dos partes alemanas, pero que trabajaban juntos. Entonces, la ciencia puede ser un instrumento de diplomacia y tener estas grandes colaboraciones científicas es extremadamente importante porque ya estamos muy lejos de esa idea del científico solo en un cuarto, en un rincón, con su pizarrón, su tiza o su marcador, trabajando solo. Los retos que tenemos actualmente son tan complicados, son tan complejos, eh, que ya no solamente una persona, ni siquiera un país muchas veces puede resolverlo, sino que necesitas trabajar en estas colaboraciones internacionales e inclusive van más allá, necesitas colaboraciones que son interdisciplinarias. En el caso de experimentos de física de partículas, tienes físicos que participan, tienes ingenieros, geofísicos, ingenieros en computación, todos trabajando. Tienes gente que trabaja también en la parte de educación, de divulgación científica, para poder pasar el mensaje a la sociedad de qué es lo que se hace en estos experimentos. Entonces son realmente experimentos bastante interdisciplinarios también. Ingenieros civiles, por ejemplo, para hacer los túneles. O sea, todas estas colaboraciones son importantes. Eso implica también mecanismos o acuerdos para gestionar los recursos y los gastos entre todos cuando existen este tipo de, de colaboraciones, incluyendo las infraestructuras de cómputos y cada vez más moviéndonos también hacia un modelo de acceso abierto. Yo debo mencionar que yo científicamente, o sea, aunque hice mi licenciatura en Venezuela y mi maestría, eh, digamos que gran parte de mi formación científica fue en este tipo de experimentos, fue en este tipo de colaboraciones. Y yo sabía que estaba en un lugar privilegiado, sí, sabía que estaba en un sitio que era el límite científico, la frontera científica y la frontera tecnológica trabajando en el CERN. Pero me tomó tiempo, debo decir, entender en la burbuja en la que estaba, entender que esta no era la manera, o sea, que esta no era la manera en la que otros gente o científicos en otras áreas de la ciencia trabajaban. O sea, el hecho de que yo estuviese en este ambiente tan internacional, que la física de partículas se estuviese haciendo en este ambiente tan internacional, que para nosotros era tan fácil también conectarnos de esta manera en remoto para trabajar con algún colega que estaba en Argentina o con algún colega que estaba en Japón o algún colega que estaba en Estados Unidos, mientras yo estaba en mi laboratorio en una ciudad pequeña en Francia que se llama Clermont-Ferrand. Eso para mí se convirtió, y diría yo 2 o 3 años, se convirtió en algo normal. Y me costó, me tomó esos 2 o 3 años darme cuenta que era un lugar tan privilegiado y era una burbuja donde no todo era así. Em, que que compartir recursos tampoco era algo dado, que compartir recursos, que tratar de ir hacia una idea de compartir infraestructuras entre todos, que eso tampoco era algo eh, que se daba en todas las disciplinas científicas. Entender que la ciencia puede tener un impacto más allá de las paredes del laboratorio donde estás.
Em, y eso poco a poco fue algo que pude entender trabajando también y viendo qué era lo que se hacía en el CERN para poder llegarle a la sociedad, qué era lo que se hacía en el CERN para contribuir también a todo lo que se llama un esfuerzo de diplomacia científica. Y poco a poco empecé a tomar todos estos puntos, como lo que le mencioné, la colaboración científica, el hecho de compartir recursos para poder lograr tener soluciones a un objetivo en común o a una pregunta que teníamos en común. Y empecé a poner todo esto junto y ver que se repetía en varios ejemplos y en varias situaciones que habían sido de alguna manera exitosas. Entonces, déjenme hablarles del ser como un ejemplo de diplomacia científica, porque mencioné la diplomacia científica, pero no dije qué era. Esto es un término que se ha empezado a utilizar en los últimos años, aunque existe desde hace muchos años, pero que se ha empezado a utilizar en los últimos años de manera más frecuente. Y la diplomacia científica es el uso de las interacciones científicas entre las naciones para abordar los problemas comunes que enfrenta la humanidad y para construir asociaciones internacionales que sean constructivas y basadas en el conocimiento. La idea es justo que como tienes la ciencia, que puedes utilizar la ciencia como una manera de unir países, de unir naciones, eh, de incluso poder promover el desarrollo de relaciones internacionales entre países que tal vez tengan dificultad en un momento dado. Y utilizar la ciencia como eso, como un instrumento para poder mejorar las relaciones a nivel de país cuando tal vez son tensas o cuando tal vez los países no ven las cosas desde la misma perspectiva. ¿Por qué? Porque como mencionábamos anteriormente, la ciencia, el hecho de que varias personas tengan un objetivo en común, hace que de alguna manera, mal que bien, puedas trabajar aunque tengas perspectivas políticas diferentes o aunque tengas visiones religiosas distintas o aunque veas el mundo de maneras distintas o tengas realidades locales distintas. Y eso es bastante poderoso. Eh, el CERN en particular es un ejemplo de diplomacia para la ciencia, pero también de ciencia para la diplomacia. En el caso de diplomacia para la ciencia, déjenme mencionarles, por ejemplo, que los principales objetivos del CERN al momento de su creación, el CERN fue fundado en 1954, fue reanudar el diálogo después de la Segunda Guerra Mundial entre los países que estaban en guerra europeos. ¿Qué fue lo que pasó? Que durante la Segunda Guerra Mundial eh, hubo mucha persecución de varios científicos por su religión o por el país en el que venía o eh, por sus preferencias sexuales y muchos emigraron. La ciencia en Europa estaba parada. Luego de la Segunda Guerra Mundial, varios científicos se unieron y dijeron, bueno, ¿cómo hacer para poder traer de vuelta el potencial científico que se fue en un momento dado después de la Segunda Guerra Mundial? ¿Cómo hacer para volver a promover y a empujar el desarrollo científico a nivel europeo, sobre todo en un continente que estaba completamente fracturado por una guerra? Probablemente donde personas de diferentes países no confiaban aún en el otro, donde tal vez uno de los países no confiaba en el otro. O sea, una guerra es un proceso bastante complejo, bastante complicado y que deja muchas heridas. El CERN tuvo o fue creado con la idea de reconstruir continente, digamos, de reconstruir esta idea de una ciencia europea y realizar excelentes programas científicos. Entonces, este es un ejemplo de cómo puede haber un instituto como el CERN puede ser un ejemplo de diplomacia para la ciencia, porque obviamente todos los países, los ministros, los gobiernos se unieron para decir, bueno, vamos a crear esto. Y esto no va a ser tocado por política, esto va a ser un instituto para crear programas científicos de gran calidad y utilizar la ciencia como como un punto de encuentro entre los países después de la Segunda Guerra Mundial. La ciencia también puede ser utilizada como un modelo para la diplomacia. El CERN actualmente se ve como si fuese como un modelo, donde hay investigadores de todas partes del mundo,
con una tendencia hacia mejorar la accesibilidad y la inclusividad, con una filosofía de acceso abierto, con una filosofía de ir hacia tener colaboraciones constructivas, mucho más allá de lo que son las condiciones políticas. Entonces, por ejemplo, hay muchas discusiones entre el CERN y las Naciones Unidas sobre cómo ciertos modelos de cómo se maneja el CERN, de cómo es la estructura jerárquica del CERN, de cómo funciona como organización, cómo hacer que ese modelo puede ser utilizado en otro tipo de asociaciones como las Naciones Unidas o como la Organización Mundial de la Salud o como este tipo de organizaciones. Y eso es importante porque tenemos tantos retos globales actualmente. Yo les hablé de un reto global que es la física de altas energías. Es un reto global, tenemos mucha gente, muchos científicos alrededor del mundo que tratan de darle respuestas a las preguntas abiertas que tenemos en física de partículas, pero hay muchísimos más. Aquí menciono algunos. El cambio climático es uno de ellos. El agua, la seguridad del agua, la seguridad alimenticia, son retos globales que van a requerir también muchísimo científicos y ciencia para poder dar parte de las respuestas a esos retos. Educación para todos también es uno de los retos que tenemos actualmente, o cómo integrar todo lo que es ingeniería y ciencia cuántica en el desarrollo científico. Todos estos son retos globales. Tal vez ustedes se dieron cuenta que yo utilicé una imagen un poco colorida cuando les estaba explicando eh, todas las vueltas que he dado en la vida y lo que he hecho en los últimos años. Esa imagen en particular es una visualización de datos que muestra la anomalía de temperatura global en la superficie del planeta en el 2021. En regiones como el Ártico se pueden observar temperaturas mucho más altas de lo normal, que son las que están acá mostradas en rojo. Las temperaturas más bajas se muestran también en azul. Esto es una imagen de la NASA, es una imagen de todos los estudios que se hacen para algunos de estos retos globales como es el cambio climático. Entonces, todo esto nos ha llevado como a identificar estos ejes principales para afrontar retos científicos: colaboración internacional, infraestructura compartida, ciencia abierta, diplomacia científica. Ciencia abierta no lo mencioné, pero por ejemplo, cuando tuvimos la crisis del COVID en el 2020, también vimos cómo de rápido fue posible crear una vacuna. Esto no hubiese sido posible sin el hecho de poder compartir los datos, las investigaciones, todo lo que eran los preprints, los resultados científicos de manera abierta. Creo que si recuerdo bien algunos de los datos de la UNESCO, se tenía casi 90%, entre 85 y 90% de los resultados científicos de investigaciones COVID que estaban de acceso abierto. Y eso permitió ir muchísimo más rápido de lo que normalmente van este tipo de investigaciones. Entonces, de nuevo, este es uno de los ejes que es importante como fortalecer en los próximos años para los retos científicos, que no solamente aplica a la física de partículas, cosmología y astrofísica, pero en general los retos científicos que tenemos. Entonces, déjenme entrar a algunos de los ejemplos que les había mencionado. El primer ejemplo es algo que se llama LASFRI. Y bueno, Latinoamérica siempre ha sido conocida por tener cielos abiertos y muchos telescopios que han sido instalados en la región, que ha sido, bueno, tiene una ubicación perfecta para observaciones astrofísicas y para experimentos de cosmología. Y la comunidad de física de altas energías, cosmología y astropartículas ha crecido indudablemente en Latinoamérica en las últimas décadas. Y eso no ha sido fortuito. O sea, han habido una serie de iniciativas que han contribuido a esto. Obviamente la lista que yo presento acá no es exhaustiva, pero el hecho, por ejemplo, de tener el observatorio Pierre Auger en Argentina ha sido parte de eso, o los programas de cooperación Europa-Latinoamérica. Aquí menciono dos. Helen, de hecho, es el programa por el que yo pude hacer una pasantía, mi primera pasantía de maestría.
y fue lo que me abrió las puertas, o sea, para mi primera experiencia en física de altas energías. Yo creo que nada de mi carrera científica hasta ahora se hubiese dado sin programas de cooperación como Helen, que para mí y para muchos de mis colegas latinoamericanos ha sido de verdad fundamental para la construcción de carrera. Bueno, y también otros proyectos puntuales nacionales y binacionales. El desarrollo del campo varía muchísimo de país a país. Hay diversidad de intereses y competencias que han sido desarrolladas en cada país. También las agencias y el nivel de financiamiento es distinto en cada país. Pero en el 2016 nos encontramos en un estado que nos permitió pensar, bueno, ya tenemos como cierta masa crítica a nivel regional, más alrededor de 1000 científicos y científicas trabajando en el campo, con contribuciones individuales e institucionales que son significativas en las colaboraciones de este campo, con una generación joven, con mucho potencial, con muchas ganas de aprender y de también participar en este tipo de experiencias. Y en ese momento nace la idea de, bueno, ya que tenemos esta masa crítica, ya que en las últimas décadas la comunidad ha ido creciendo, se ha ido posicionando bien en algunos de los experimentos, ¿por qué no pensar a largo plazo? ¿Qué es lo que queremos nosotros como comunidad? ¿Qué es lo que quiere? ¿A dónde podemos ir como comunidad latinoamericana en los próximos 5 o 10 años? ¿Cómo podemos contribuir como comunidad? Más que de manera individual o una institución que contribuya, nosotros como comunidad latinoamericana, ¿cómo nos posicionamos y hacia dónde queremos ir? Y eso es lo que es el Foro de Estrategia Latinoamericano para Infraestructuras de Investigación, o LASFRI, que es una cosa muy complicada de pronunciar, pero bueno, es ese foro de estrategia. Entre el 2018 y el 2020, la comunidad latinoamericana inició la primera planificación estratégica con un mandato de los ministerios iberoamericanos de ciencia y tecnología. Se escribieron 39 white papers, fueron enviados en el 2019 de todas partes de Latinoamérica, de los diferentes países, y todo eso se resumió en un documento de 85 páginas que describe las actividades de la comunidad en Iberoamérica. Eh, a raíz de todo un proceso de entender, de discutir, de varias reuniones, también se hicieron 10 recomendaciones. Se dieron 10 recomendaciones para el área que fueron presentadas a la reunión ministerial iberoamericana de ciencia y tecnología en el 2020. 10 recomendaciones que básicamente definen hacia dónde queremos ir como comunidad en los próximos 5 años, o dónde queríamos ir como comunidad en los próximos 5 años. Esto fue en el 2019. Eh, es importante mencionar que este tipo de ejercicios es fundamental. Este tipo de ejercicio no solamente se hace en Latinoamérica, se hace cada 5 años en diferentes regiones. Por ejemplo, en Europa se llama el Foro Estratégico para Investigaciones, Foro Estratégico Europeo para Infraestructuras de Investigación. En Norteamérica se llama P5, que es el Plan Estratégico para Física de Partículas. En África también empezaron a hacer algo parecido, se llama la Estrategia Africana para Física Aplicada y Fundamental. Entonces, esto es importante ver cómo las diferentes regiones se posicionan para poder trabajar juntos posteriormente. Em, Obviamente, acá tenemos como, obviamente el panorama en Latinoamérica es complejo. Em, hay, hay varios grupos dentro de Latinoamérica que participan en facilidades experimentales o en experimentos grandes de física de de física de altas energías que son globales, como el Gran Colisionador de Hadrones. Em, y eso hay que mantenerlo, o sea, hay que mantener esa participación en experimentos internacionales como el HC, DUNE, HyperK, experimentos de neutrinos como KM3Net, entre otros. Em, pero también Latinoamérica cuenta a nivel regional, a nivel local, con experimentos que están instalados dentro de Latinoamérica, que son también internacionales, pero que están en suelo latinoamericano, como el Observatorio de Pierre Rocher, o más hacia el futuro, como el Observatorio de
observaciones de rayos gamma o el Cherenkov Telekov Array en el sur que quiere ser instalado en Chile. Entonces, posicionarnos con respecto a cómo nos vemos nosotros con respecto a las instalaciones que están localmente o que serán instaladas localmente en el futuro, o con respecto a experimentos que están en otra parte, pero cómo nosotros contribuimos a esos experimentos es importante. El paisaje experimental en Latinoamérica, de nuevo, es complejo. Hay varios experimentos. Acá podemos tener una imagen que me parece súper linda, donde se ven todos los experimentos que existen actualmente o que están en planificación o que se quieren construir en el futuro. Y hay que mencionar, o sea, quiero mencionar la participación de investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y de Costa Rica en el experimento del HCB o en experimentos como Isolde. Yo creo que eso es importante porque poco a poco se va creando esta comunidad y que tiene fuerza en estos experimentos. Entonces, bueno, gracias a esta estrategia se creó en el 2021 la Asociación Latinoamericana de Altas Energías, Cosmología y Física de Astropartículas, que cuenta actualmente con más de 450 miembros. Lo menciono acá porque me parece importante que mantenerlo en el radar, que ustedes lo mantengan en el radar, porque cada cierto número de meses la asociación está llamando o está haciendo llamados a oportunidades de pasantías para estudiantes o oportunidades posibles de movilidad para investigadores e investigadoras. Entonces lo menciono para que lo tengan en cuenta y vayan a la página web y le den un vistazo a qué es lo que está haciendo la asociación. En noviembre del 2024, a finales del año, se hará el Simposio Latinoamericano de Física de Altas Energías. Es la quinta edición, la decimoquinta edición, y se dará en México. Más allá de eso, recuerden que la primera estrategia se hizo en el 2019, ya han pasado 5 años, entonces actualmente en el 2024 se está haciendo una actualización de esa estrategia y hay actualmente un llamado abierto para contribuciones de los diferentes países y de las diferentes instituciones, que está abierto hasta julio del 2024, creo que está abierto hasta el 15 de julio. Entonces es importante que como instituciones, todos nosotros, todos los países, Suramérica y Centroamérica, participen y tengan una voz en esta estrategia y en lo que queremos hacer en los próximos años. Un segundo ejemplo es la Conga Physics. Entonces, yo les hablaba que para mí es muy importante lo que es el desarrollo de capacidades, porque la manera de hacer que estos esfuerzos sean sostenibles en el tiempo es formar a las nuevas generaciones. O sea, de nada vale que nosotros tengamos un super plan de estrategia para la física de altas energías, si no formamos a las nuevas generaciones que van a hacer el relevo y que van a hacer que la comunidad crezca y que van a poder participar y poder contribuir a las soluciones de estos retos globales de los que hemos estado hablando. Un ejemplo de estas iniciativas de desarrollo de capacidades es un proyecto que inició en el 2020. Es un proyecto que es cofinanciado por la Comisión Europea. Es un proyecto que se llama de desarrollo de capacidades para la educación superior. Es un proyecto que inicialmente empezó como un proyecto de 3 años, pero por todo lo que fue el COVID y la pandemia, pues fue prorrogado por 1 año más. Entonces ha estado funcionando entre el 2020 y este año, hasta el 2024, donde han participado 11 universidades de América Latina y Europa, uniendo esfuerzos con socios científicos y académicos como el CERN, que ya lo mencioné, o el CNRS, que es el instituto en el que yo trabajo, o laboratorios como DESI o el ICTP en Trieste, que es un organismo de la UNESCO que también tiene oportunidades maravillosas para estudiantes. Así que por favor tengan un ojo en todos estos socios académicos y también con socios industriales y startups de ciencia y de ciencia de datos. Entonces, bueno, la idea es contribuir, la idea de este proyecto era contribuir a la modernización, accesibilidad e internacionalización de la educación superior
en Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela y fortalecer los lazos de cooperación entre las universidades latinoamericanas que participaban en el proyecto y las universidades europeas que estaban participando en el proyecto. Y esta bueno, es la lista de las universidades y las instituciones que estaban participando. Del lado europeo teníamos instituciones en Francia y en Alemania. Del lado latinoamericano teníamos instituciones en Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. ¿En qué se basó? Porque bueno, yo puedo hablar de internacionalización y accesibilidad, pero pragmáticamente, desde el punto de vista práctico, ¿qué fue lo que hicimos? Bueno, la prueba de concepto fue una especialización de 1 año a nivel de maestría, que era común e interinstitucional para 8 instituciones de América Latina. Trabajamos con las universidades participantes para que se les reconocieran los créditos a los estudiantes que estaban siguiendo este programa de maestría. Acá pueden ver cómo es el plan de estudio que se creó. Los temas de estudio tratamos de crearlo de una manera que le diera al estudiante, a la estudiante, competencias que tienen alta demanda tanto dentro como fuera del mundo académico. Entonces, por eso ustedes ven que tenemos un eje de ciencia de datos, un eje de instrumentación científica y un eje teórico. El eje de ciencia de datos tenía mucho énfasis en reproducibilidad de la ciencia, ejercicios basados en conjuntos de datos de acceso libre. El eje de instrumentación, mucho énfasis en actividades prácticas, por lo cual se instalaron laboratorios en las universidades que estaban participando. Y el eje de teoría daba un marco conceptual común a la teoría de campos y 2 corrientes, que eran la física de altas energías y de sistemas complejos. Se creó una plataforma de e-learning y de manejo de equipos. Se impartían clases de manera a distancia desde América Latina y también en parte desde Europa, y fue una mezcla entre actividades sincrónicas y asincrónicas, con apoyo académico adicional, tutorías individuales, foros de debate, horas de oficina, sesiones de discusión. Los laboratorios eran laboratorios de instrumentación, son laboratorios de instrumentación conectados con acceso remoto, lo cual fue bastante interesante porque un estudiante que estaba en Ecuador podía acceder a los laboratorios que estaban instalados en Colombia, tomar los datos y analizarlos al mismo tiempo que estaba trabajando en equipo con una estudiante en Venezuela y otro estudiante en Perú, por ejemplo. Entonces, nuestra idea era crear como este ambiente, como emular un poco el ambiente en el que se hace la ciencia actualmente, este ambiente internacional, esta colaboración, cosas tan tontas como entender que hay cambios de horario, o como entender, bueno, yo necesito trabajar con colegas que tienen otro background completamente distinto o que han tenido experiencias completamente distintas, y entender cómo podemos trabajar juntos, cómo lograr entendernos, y cómo ver también que el hecho de que tengas experiencias distintas o que tengas realidades locales distintas te ayuda a generar ideas de manera más rápida, cosas que a ti no se te ocurren. Capaz a mi colega que está en otro país y que ha vivido cosas distintas y que tiene una realidad local completamente distinta, pues tal vez a él o a ella se le ocurran. Entonces, ver un poco cómo esta generación de ideas en ciencia es importante y cómo tener esta diversidad y esta internacionalización, pues ayuda a ir en esa dirección. El material de los cursos era en español, es en español, y los estudiantes también hacían prácticas de investigación. O sea, esto era un programa de 1 año, es un programa de 1 año porque ahorita estamos corriendo la 4ª cohorte de estudiantes. Los estudiantes ven clases por los primeros 7 meses del año, y los últimos 3 meses del año tienen prácticas de investigación. Bueno, prácticas bien sea a nivel de investigación con un instituto de investigación o prácticas industriales en caso de que el estudiante o la estudiante tenga interés en moverse hacia la industria después de su maestría, de 3 meses, por cierto. Y bueno, la comunidad de la Conga pues actualmente tiene 4 cohortes, 2021, 2022, 2023 y 2024. Somos 30 instructores de Latinoamérica y Europa. Más de 70 estudiantes de 4 países han completado al menos un curso en cada cohorte. Entre 10 y 15 estudiantes realizan pasantías cada año. Más de 200 clases están disponibles de manera abierta, que incluyen videos, documentos, notebooks, datasets. Actualmente estamos trabajando en crear licencias para todos los cursos, licencias de ese nodo de acceso abierto. Eh,
y bueno, ha sido un experimento bastante interesante, una iniciativa bastante interesante donde hemos aprendido muchísimo de lado y lado. Hemos tenido obviamente desafíos como fue el COVID, o a veces como el ancho de banda de conexión a Internet en algunas instituciones, o la falta de homogeneidad en los recursos en las universidades y en la formación de estudiantes, la dedicación horaria de los estudiantes de posgrado en la región. Han sido varios retos, pero ha sido muy interesante también ver cómo podemos aprender juntos y cómo podemos crear estrategias juntos para lograr algo que sea interinstitucional y que sea común y que pueda funcionar. O sea, aquí vemos cómo tal vez este, cómo el hecho de compartir recursos nos ayuda, porque tal vez uno o dos profesores en una universidad en un determinado país, tal vez solo no pueden lograr un proyecto como este, pero si se unen dos o tres profesores de esta universidad, dos o tres profesores investigadores de esta otra universidad, y empiezas a crear masa crítica, puedes lograr tener algo que sea común y puedes lograr compartir los recursos y poder ofrecer mayores oportunidades a los estudiantes y a las nuevas generaciones que tienes en las universidades. Voy a ir un poco más rápido porque eh, no, creo que voy un poco con retraso, pero les quiero mencionar el hackathon de Coafina. Una de las actividades, se realizan varias actividades, no solamente los cursos y las pasantías, pero hay muchos seminarios dentro de la Conga Physics, pero una de las actividades que se han hecho desde el 2022 ha sido un hackathon. Y este es el tercer año del evento. El target son estudiantes de las universidades latinoamericanas de diferentes áreas, no solamente que estén haciendo los cursos de la Conga Physics, pues estamos haciendo un llamado general a todos los estudiantes de universidades latinoamericanas, y la idea es un hackathon de 3 días. Este año se realizará entre el 19 y el 21 de julio, es un viernes, sábado y domingo, y los estudiantes se van a reunir en grupos para encontrar solución a retos que puedan resolverse haciendo uso de datos abiertos en temas como es ciencia ciudadana, iniciativas educativas, infraestructura compartida, impacto social de la ciencia. Este año los retos están muy interesantes, chicos y chicas, así que si están interesados, visiten la página web porque estamos aceptando inscripciones para estudiantes hasta el 7 de julio. Entonces estamos cerrando en 3 días, así que si estás interesado o interesada o conoces a alguien que puede estar interesado, mándale el link para que participe en el hackathon. Tercer ejemplo, Homeward Bound. Y a ver, Homeward Bound es un proyecto internacional, es único en el sentido de que quiere promover el lugar de la mujer en la ciencia y su liderazgo en la elaboración de la política científica. En pocas palabras, es un programa de entrenamiento en liderazgo, comunicación, gestión de proyectos y es un año de formación online más 3 semanas de expedición, 3 semanas donde nos encontramos todos los participantes. Yo tuve la posibilidad de entrar al programa en el 2020, pero fue justamente en el medio de la pandemia, así que yo hice todo lo que fue el programa online, recibí cursos de comunicación, recibí cursos de cómo gestionar proyectos, de cómo gestionar grupos de investigación, pero no logramos porque estábamos en el medio de la pandemia, encontrarnos. Éramos 75 investigadoras de 25 países que estábamos participando en el 2020. Y bueno, normalmente el programa Homeward Bound intenta o tiene 3 objetivos principales. Uno, crear una red colaborativa de científicas que trabajen por contribuir a encontrar soluciones a retos científicos globales. Todas las que estamos participando, las que estamos participando en el programa, veníamos de áreas científicas, pero de áreas muy distintas. Tenías biólogas participando, ingenieras, matemáticas, astrofísica, yo venía por física de partículas, pero también teníamos participantes que tenían un background científico, que habían hecho una carrera científica, pero que tal vez actualmente estaban trabajando en los ministerios de ciencia o en los ministerios de educación de sus países, que estaban participando haciendo política científica. Entonces fue bastante interesante esta experiencia
multidisciplinaria, entender un poco cómo se hace ciencia en diferentes partes o cómo se hace política científica, poder entender cómo los resultados científicos que tú tienes son visualizados desde el otro lado. Eso fue para mí una experiencia bastante interesante. El otro objetivo es visibilizar a las mujeres y facilitar su incorporación en los procesos de toma de decisiones. Y el tercero era esta formación en lo que es los procesos de liderazgo. Homeward Bound en general tiene un objetivo bastante ambicioso, que es crear a lo largo de 10 años una red mundial de 1000 mujeres científicas cualificadas para contribuir activamente a las políticas científicas en favor de la ciencia, la sociedad y el medio ambiente. Acá les muestro algunas imágenes de lo que fue finalmente cuando nos pudimos reunir. Como les mencioné, yo empecé el programa en el 2020, toda la formación online la hicimos durante un año en el 2020, en el medio de la pandemia, pero no fue sino hasta el año pasado, en noviembre del 2023, que logramos reunirnos e hicimos una expedición en Antártica de 3 semanas. Acá tenemos una imagen en el barco. Este es nuestro barco, que se llama el barco Ushuaia. Es un barco que pertenecía a una organización de estudio climático estadounidense y que actualmente participa en cargo de transporte y movilidad de investigadores desde Chile y Argentina hacia Antártica. Acá es la imagen del recorrido que hicimos en Antártica en esas 3 semanas. Salimos desde Ushuaia, que es una de las ciudades más al sur del continente, eh, y pasamos casi 2 días navegando hasta llegar a lo que es la península antártica. Fue de verdad un viaje bastante increíble, no solamente por todo lo que aprendimos desde el punto de vista de liderazgo y lo que pudimos aprender de nuestra red, pero también tuvimos la posibilidad de visitar varias estaciones científicas, tanto estadounidenses como argentinas como españolas, y entender, ver qué tipo de investigación ellos estaban haciendo en Antártica, o sea, qué tipo de resultados, qué tipo de proyectos científicos ellos tenían en Antártica. Algunas imágenes a mí me parecía increíble, era un sentimiento de, de estar en un lugar tan pristino, tan increíble, y al mismo tiempo como este sentimiento de es un lugar que definitivamente hay que proteger, porque es realmente único. Tuvimos la posibilidad también de visitar algunas de ver un poco la biodiversidad que existe en el continente antártico, con mucho cuidado, con mucha protección. No se pueden imaginar las normas de seguridad y de bioseguridad que existían, en particular porque el año pasado, cuando estuvimos allá, había un brote de fiebre aviar, este, que no había llegado todavía a Antártica, entonces teníamos muchísimo cuidado en cuanto a las reglas de bioseguridad, no nos podíamos acercar muchísimo, teníamos que limpiar muy bien todo, la ropa que traíamos, las botas que traíamos, no nos podíamos sentar en ningún momento en el continente, teníamos que estar siempre parados, ni siquiera en las estaciones científicas podíamos sentarnos, porque la idea era de verdad evitar propagar cualquier clase de virus. Entonces, ¿por qué Homeward Bound? Hay varias cosas que siempre vienen, que siempre se preguntan con respecto a los objetivos del proyecto. Y una de ellas es ¿por qué mujeres? Entonces, bueno, las mujeres están muy poco representadas en los cargos más altos académicos y políticos. Invertir esta tendencia creando una red de mujeres líderes científicas que puedan servir de ejemplo en todo el mundo es fundamental. Promover una imagen diferente de la mujer en los medios científicos, eh, y sobre todo promover esta diversidad, porque de nuevo, o sea, si venimos con diferentes perspectivas, pues la generación de ideas innovativas es mucho más fácil. Acá, por ejemplo, tenemos una imagen de lo que fue la conferencia sobre cambio climático en el 2015 en París de las Naciones Unidas, donde muy pocas mujeres estaban participando en este tipo de discusiones. Y que es paradójico, porque cuando vemos los datos,
En principio, son las mujeres quienes en su mayoría en los diferentes países van a ser más afectadas por lo que es el cambio climático. Acá vemos una imagen de las 85 mujeres, las 75 mujeres que estábamos participando en el viaje, en el barco. Otra de las razones de por qué la Antártica, o sea, por qué el programa decide ir a Antártica. Y hay, bueno, cuatro razones principales. Lo primero es la investigación científica. La Antártica proporciona una información que es crucial sobre el cambio climático y el impacto humano en el medio ambiente. La regulación climática. El hielo antártico influye en los patrones climáticos mundiales, afectando la temperatura y el clima, así que entender estos patrones es muy importante porque alberga una diversidad única, realmente alberga una rica diversidad de vida marina, incluidas especies raras y amenazadas. Aquí vemos algunas de las fotos que logramos tomar de los pingüinos, de las ballenas. O sea, la biodiversidad de Antártica es bastante impresionante. Y en el bajo de la cadena alimenticia tenemos este animalito que es el krill, que es la base de la cadena alimenticia de todos estos animales, de todo lo que es el ecosistema, la biodiversidad marina en la Antártica, que además es un animal muy sensible y que y si hay pequeños cambios de temperatura en el agua, por ejemplo, puede completamente cambiar lo que es este balance que se tiene actualmente en el continente. También la Antártica porque es un símbolo de diplomacia científica. Por ejemplo, existe algo que se llama el Tratado Antártico, que es un acuerdo de protección del medio ambiente y prevención de contaminación y prevención de contaminación y de asegurar que exista una investigación científica en el continente. El Tratado Antártico es un muy buen recordatorio de lo que la cooperación internacional puede lograr cuando nos preocupamos colectivamente por el planeta. Y de nuevo, volviendo a lo que es este eje de colaboración internacional como eje fundamental para la investigación y para los retos que se están afrontando actualmente. Bueno, acá les quería dar como unas imágenes de lo que era la vida un poco en el bote. Yo realmente no me imaginaba lo que era viajar a Antártica, así que bueno, aquí hay algunas imágenes de la vida en el día a día en el bote y también la participación abajo de las participantes iberoamericanas, Latinoamérica y españolas que estábamos en la expedición. Y creo que eso es todo de mi lado. Quiero cerrar con esta imagen nuevamente sobre estos ejes principales que hemos estado tocando en los diferentes proyectos. Mi idea era un poco eso, era darles esta visión y presentarles algunos ejemplos de cómo esta visión se puede integrar para lograr cierto tipo de proyectos. Entonces, nada, muchísimas gracias por escucharme y si tienen alguna pregunta, alguna discusión, si quieren contribuir algo sobre otras iniciativas que ustedes conozcan que vayan en esta dirección, estaría muy contenta de conocerlas. Listo. Muchas gracias a usted, doctora. De hecho, no sé si nos podría dejar su correo electrónico, si acaso surgen dudas en el camino entre hoy, mañana o el fin de semana. Claro, por supuesto. O sea, ustedes los organizadores tienen mi correo electrónico y no hay ningún problema en compartirlo. Excelente. Ahora, pregunta dirigida al público. ¿Tienen alguna inquietud que quieran contestarle a la doctora? No. Bueno, entonces creo que eso sería todo. Apreciamos mucho su participación, doctora Camacho, y bueno, muchos éxitos en su nuevo proyecto y muy interesante la charla, la verdad. Gracias a ustedes, gracias por la invitación y espero que podamos seguir en contacto. Bueno, pueden Que pasar sigan por... disfrutando la conferencia. No, usted, muchas gracias. Cuídense, tengan feliz día. Feliz fin de semana también. Pueden pasar por café.